A mí me pasó hace tiempo que uno cuando empieza a coleccionar y todo eso dice, oye, ¿qué tipo de sleeves utilizo? ¿Qué tipo de fundas cubro las cartas y demás? Y claro, en ese momento tú te quedas pensando y le preguntas a un montón de gente y todo el mundo te recomienda lo mismo. Y en esa época yo intenté buscar información, oye, ¿cuáles son los mejores sleeves que puedes utilizar? ¿Cuáles son los mejores que puedes proteger tus cartas y demás? Y la verdad es que no hay prácticamente casi información, lo cual yo me tuve que buscar la vida, tuve que ir a un montón de canales a ver muchas cosillas y tuve que experimentar con muchísimos tipos de sleeve y hasta el día de hoy que he encontrado los tipos que me gustan, los que veo que mejor protegen las cartas y los que más estarán protegidos de aquí a 10 años, porque si tú le preguntas a todo el mundo te dice no, utiliza estos que son los mejores, pero claro, yo decía eso, yo lo pensaba y a ver, es que no tiene sentido, porque si tú te colocas a mirar cartas de 2 años para atrás, están todas dañadas y claro, tú preguntas que por qué es eso. Nada, los niños que juegan en el parque, si se los compré las cartas a un señor de 60 años que no tiene hijos, entonces... Claro, todas esas cartas antiguas tienen pues whining en la parte de atrás, tienen defectos, tienen esquinas reventadas y yo decía, tío, es que aquí hay algo mal, la gente está haciendo mal, todo el mundo lo está guardando de la misma manera y todo el mundo abre esa binder luego de 5 años y tiene las cartas reventadas. Entonces dije, tío, voy a buscar una manera en la cual yo pueda encontrar, yo pueda ver los mejores sleeves, pueden proteger mejor sus cartas, que va a estar mejor de aquí a 4 o 5 años, porque digo, oye, ya que me estoy gastando los dineros en las cartitas, por lo menos los protejo de la mejor manera posible, porque tú dices, utiliza el más barato y ya, no, que ya que te gastas 50 pavos en una carta, 70 pavos en una ETB o 200 en lo que tú quieras, por lo menos guárdalo protegidito para el futuro, para tenerlo ahí siempre bonito y demás, que no se te reviente completamente. Por eso, después de meses de estar comprando un montón de tipos de sleeve, viendo las distintas opciones, distintas opiniones, hoy os traigo el vídeo definitivo en el cual les explicaré todos los tipos de sleeves que puedes utilizar, los que no recomiendo y los que recomiendo para que tengáis las cartas más protegidas. Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canario. Hoy lo dije bastante tarde, la verdad, pero vamos con el videíto de la explicación de cuáles son las mejores fundas para esas cartas y cuáles mantendrás mucho mejor por el tiempo. Antes que nada, chicos, si me regaláis un like o suscribís, os lo agradeceré muchísimo, que todavía estamos en los 700 seguidores y una vez llegamos a los 1000 por lo menos podemos monetizar el canal, así que un like y sobre todo seguirme, lo agradezco mucho. Que el 80% no me sigue, estáis muy sinvergüenzas últimamente, nada, pero muchísimas gracias por el apoyo, sois muy grandes y vamos con el vídeo. Hola chicos, videito súper interesante en el que les voy a mostrar todos los tipos de sleeves que existen, cuáles son los mejores, cuáles son los peores, cuáles deberéis usar, cuáles no y cuáles destrozan completamente tus cartas, ¿vale? En este vídeo veremos de peor a mejor lo que yo recomiendo, porque sobre todo le diré también mi opinión de por qué uno los tenéis que utilizar y otros que no, y así poder guardar las cartas en su mejor medida posible. Primero, los sleeves convencionales, los que encontramos en todos lados. No quiero decir prácticamente marcas ni nada porque no quiero criticar ni meterme en problemas ni absolutamente nada, pero los sleeves convencionales, ¿vale? Los típicos de que tú colocas la cartita y queda así, estos son los peores del mercado. ¿Por qué? Porque son sleeves que si tú te ves por la parte de aquí te queda espacio por la izquierda, por la derecha, por arriba, abajo, y son sleeves que literalmente mueves un poquitito y mira cómo ya se prácticamente sale la carta. Sleeves que no recomiendo absolutamente nada, queda muchísimo espacio dentro. ¿Y qué es lo que pasa con eso? ¿Y qué es lo que te puede producir? Cosas como esta carta la compré yo dañada, ¿vale, chicos? Ahora mismo está mejor protegida, pero como veis, con el paso del tiempo se te genera estos whinings en la parte de los lados. Es algo que tú no lo vas a notar en 1, 2, 3, a lo mejor 6 meses e incluso un año, depende de cuánto utilices el binder, cuánto lo muevas y demás. Pero estos sleeves no son para nada buenos, pero como veis no son ni a medida, es decir, te sobra espacio por todos lados y demás, y son sleeves que tienes mucho espacio dentro y con el paso del tiempo vas a generar whining en las partes de todos lados. Y miren, es que es lo que les digo, si tú por ejemplo, imagínate el gran espacio que tienes, que si tú por ejemplo coges aquí, por ejemplo, mira, 6 cartitas, ¿vale? Como veis, hemos escogido 6 cartas, tú las haces así, tú colocas este sleeve, tú lo metes dentro y es que te cabe, y te cabe perfectamente. No es que estés ni apretando ni absolutamente nada, sino como veis, te caben hasta 6 cartas dentro y
y eso es porque tienes muchísimo espacio, lo cual la carta dentro sí o sí siempre va a tener movimiento, y ese es uno de los problemas bastante grandes que tiene este sleeve, que tiene mucho movimiento dentro, y al estar en el binder a lo mejor pasando lo típico de las páginas, esas cartitas se van a estar moviendo, y ese es uno de los principales problemas que tiene ese sleeve. Por eso no lo recomiendo, porque con el paso de los años empiezas prácticamente a tener whinings y esas cosas. Luego, hay gente que me ha preguntado, oye Canario, si yo coloco la carta en el sleeve, ¿vale? Y yo tengo un top loader, ¿me lo recomiendas? Sinceramente, hay mucha gente que dice que es lo mejor y tal. Yo no lo recomiendo absolutamente nada, de verdad. Y lo digo por experiencia propia, mira. ¿Cuál es el porqué? Yo fui a Holanda hace poco, ¿vale? Y una cosa que me asustó mucho de estos sleeves y demás, no voy a dar golpecitos, ¿vale? Es una carta random, no pasa nada si la meto de esta manera, para que no genere mucho ruido. Yo fui a Holanda y el problema principal de estos sleeves es que al dentro seguir habiendo movimiento y hacer algo súper, pero que súper, que se mueve, básicamente. Cuando yo llegué a Holanda, todas mis cartas estaban así. Mira. Cuando yo llegué dentro del tin y demás, todas mis cartas estaban así. De esta manera. Se había resbalado por dentro e incluso la carta se había resbalado de la parte de aquí y estaban todas así fuera. Y encima eran cartas que iba a gradear y eran cartas que iba a... pues prácticamente cartas que quería mantener durante el tiempo y me las encontré así. Todas estaban súper bien, todas estaban tal y la mayoría me las encontré así. Con suerte no se dañaron, no tuvieron absolutamente nada de one y demás, lo cual me salvé, pero eran cartas que iba a gradear y encontrármelas de esta manera, la verdad, fue bastante triste. Lo cual yo no recomiendo el top loader con lo que viene siendo este sleeve. Yo sinceramente no me gusta nada, recomendaría más incluso con los del ETB, os lo prometo, Y es que es lo que digo, son demasiado espaciosos, chicos, la carta te baila dentro, es decir, si tú haces así para un lado, tú puedes ver, por ejemplo, que tiene espacio, un poquito de espacio por la izquierda y la derecha, y tú puedes hacer así, un ligero toquecito, y ya se te puede poner más en la parte de la derecha, y eso te lo puedes simular al estar pasando páginas, lo cual, chicos, yo sinceramente no lo recomiendo absolutamente nada. Te puede servir para prácticamente tener 6 meses, un mes en el binder, cosas así, pero con el paso del tiempo te puede generar whinings por las esquinas y no lo recomiendo. Así que vamos a pasar con el siguiente sleeve. Siguiente que tenemos, número 2, que es el que te dan en los ETB. A ver, este está hecho para jugar. Me gusta más que el otro, sinceramente, pero mira, este tiene un problema que tú lo ves aquí, ¿vale? Lo tienen casi todos. ¿Ves el desdoblamiento que tiene este? Y no lo he doblado ni absolutamente nada, no. Es que te vienen así, mira, es que tengo el paquetito aquí y si tú lo ves, casi todos te vienen medio doblados. A lo mejor aquí dentro no, porque lo tienes prácticamente juntito, pero si tú pillas cualquiera del medio, mira, es que lo ves a ver bastante fácil. Si tú pillas cualquiera del medio y tú lo sacas, vas a ver que es otro que está doblado. Es decir, casi todos están doblados. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú llegas aquí, vale, lo siento si en algún momento pues no se ve bien cualquier cosa, lo que sea, lo importante es explicarlo. Lo que me gusta es que van bastante juntitos, lo cual no queda más de una carta. La carta dentro va bastante bien cubierta, ¿vale? Eso sí es importante. ¿Qué es lo que pasa? La carta queda bien, ¿vale? El problema es este, el desdoblamiento. Esto hace que con el paso del tiempo, es que ahí lo veis perfectamente, con el paso del tiempo la carta se vaya doblando poquitito a poco. Es decir, tú la colocas en tu binder, tú la dejas ahí súper preciosa, no vas a tener, si les digo, el problema de whining, que es lo otro que les había dicho, porque la carta está muy protegida y no tienes movimiento dentro. Es que podéis comparar un sleeve con otro, pues en vuestra casa, que veréis que no vais a tener movimiento dentro de la carta. Entonces, si tú pasas página, no hay problema. El único problema de esto es este, el desdoblamiento que te genera la carta, lo cual con el paso del tiempo la carta se va a ir doblando poquitito a poco con el paso de los años, y tú cuando ya pilles la carta, la saques del sleeve o lo que tú quieras, vas a darte cuenta que la carta está doblada. Esta ya me venía un poquitín doblada, ¿vale? No pasa nada si vienen dobladas, es decir, tú una cartita pues básicamente tú la colocas y le puedes colocar un libro encima o algo por el estilo y se te queda pues rectita y tal, pero muchas de fábrica te vienen dobladas. Pero el problema de este sleeve es que tú lo vas a doblar aún más. Entonces son cosas que yo, en mi opinión, no queremos, lo cual ese lo descartamos, pero no del todo. Es decir, yo estos los utilizo bastante pues para cartas bull, cartas que no valen tanto, pues no te vas a gastar un sleeve top
pues tu dinero y colocarlo en cartas bulk. Yo esto los utilizo un montón igualmente y por ejemplo en mi master set estoy utilizando un montón este sleeve. Entonces para cartas valiosas no lo recomiendo. Para cartas pues normalitas que tampoco valen muchísimo, pues mira, está bastante bien, está guay. Luego, una de mis partes favoritas, chicos, el sleeve nut que les mostré antes, ¿vale? Es de 1 milímetro, ¿vale? Lo cual, pues, es bastante flaquito. ¿Qué es lo que pasa? Existe otro tipo exactamente igual que este, sí me gusta bastante, que es de 2 milímetros, 0.02, si no me equivoco. Entonces, esto lo que pasa es que si os fijáis, el sleeve es más ajustadito, lo cual tú lo vas a colocar dentro de la carta, ¿vale? Y tú cuando la colocas te das cuenta de que queda mucho más ajustado y sobre todo no tienes movimiento dentro. Al tener el doble del grosor tanto por todos los lados, eso hace que la carta se quede dentro completamente perfecta, lo cual recomiendo al 100% comprar antes los que son de 2 milímetros, ¿vale? Porque no vas a tener movimiento dentro de las cartas, no te va a pasar como antes que estaba haciendo así y se te sale, porque la carta va apretadita dentro y sobre todo no tienes tantos espacios si lo comparamos con el otro, ¿vale? Como veis, este es considerablemente más grande, entonces por la parte de arriba, por la parte de los lados incluso podemos ver que es un poquitito más grande, lo cual este es más pequeñito y sobre todo tiene más grosor, lo cual cuando tú lo tocas notas que es más grueso y protege mucho mejor la carta y te evitas el problema de whining. No tiene pues el tema del desdoblamiento, todos vienen rectos, ¿vale? También obviamente dependiendo de la marca que compres, si es mejor o peor, eso ya cada uno que haga sus investigaciones. Como les digo, no me gusta nombrar marcas ni todo eso, ¿vale? Pero me gusta muchísimo más porque lo veis y la diferencia de precio creo que no es nada. O sea, no os estoy recomendando un sleeve de esto de que tú dices, Boa Canario, es que nos vas a partir en precio y tal. No, es que prácticamente te cuestan lo mismo. O sea, yo compré un pack que me venían 500 de esto, 500, y si no me equivoco me costó 10 euros. O sea, y los otros, si tú lo piensas, te cuesta casi 2 euros 100. Entonces prácticamente es el mismo precio y inviertes un poquitito más en calidad, lo cual los recomiendo muchísimo, chicos, porque son de verdad sleeves súper buenos, no tienes movimiento, no tienes nada. Y cuando yo luego he probado con los top loader, también quedan súper, pero que súper bien dentro. Quedan bastante apretaditos, ¿vale? Como veis, así lo colocamos y dentro te queda súper bien y evitas el problema de que cuando viajes y todo eso, al quedar más apretadita la carta dentro, no se te resbala y se te sale, lo cual dentro de top loader encima se te quedan súper bien. A mí estos sleeves de verdad, desde que los he probado no he vuelto a usar los de 0,1, los que usa todo el mundo, porque sinceramente estos son mucho mejores, tanto para colocar en top loader, tanto como para colocarlo en el binder, porque no tienes movimiento y se te mantiene mucho mejor por el tiempo, lo cual súper recomendado estos y pues eso, los aconsejo comprar. Y luego mi opción más recomendada es que si tú tienes cartas muy valiosas, ¿vale, chicos? Como por ejemplo esta aquí, aunque esta pues está dañada, la compré dañada, me costó 20 euritos cuando vale más de 100, así que está bien ahí. Cuando tú tengas una carta muy top que tú quieras blindarla pero a saco, es decir, algo que tú dices, la quiero tener muchísimos años, quiero que se me mantenga súper bien, quiero que sea pues prácticamente mi carta top, que se quede ahí toda la vida en el binder, yo ahí recomiendo Perfect Fit y Outer Sleeve. Le voy a enseñar cómo funciona, ¿vale? No veo mucho mis manos, ¿vale? Porque estoy revisando que el vídeo esté bien y demás, lo cual a lo mejor no lo coloco de la mejor manera posible. Mira, el Perfect Fit es un sleeve, ¿vale? Que va a medida con la carta, es decir, que si tú lo colocas encima de la carta es exactamente o casi igual las mismas medidas, lo cual tú, por ejemplo, tú tienes el Perfect Fit, tú le vas a dar una doble protección, ¿vale? Tú colocas la carta al revés, no recto, ¿vale? Como veis, va súper, pero súper justito. Fijaros la parte de los lados, es que no cabe prácticamente ni un alfiler. Tú lo colocas súper justito, como ves por la parte de ahí, siempre puedes hacer así, ajustar un poquitito más, y tú la colocas al revés. Como veis, te queda perfecto, arriba, derecha, izquierda, abajo. Te queda precioso. ¿Qué es lo que hace y para qué sirve el Outer Sleeve? El Outer Sleeve, ¿vale? Es un
es un sleeve, el cual es un poquito más resistente, como veis aquí. Perdón si mis manos sudan y eso. La verdad que sudan bastante. Pero como veis, es un sleeve más anchito, ¿vale? Que igualmente es duro y te viene súper bien. No es como el otro, ¿vale? El otro que bailaba un montón. Es más estrechito, es más duro y se puede asemejar incluso a una especie de top loader. No es lo mismo, pero me da un poquito la sensación. Y claro, la carta tú la colocas al revés, ¿vale? Como veis aquí, la parte que sale está por la parte de aquí abajo, ¿vale? Y tú luego lo colocas dentro del outer sleeve. Entonces tú le das una doble protección. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo positivo de esto? Que tú lo colocas, ¿vale? Y la carta ya te queda protegida para siempre. Tienes uno que te protege dentro de cualquier roce, de cualquier cosa que es medido. Y luego tienes la exterior que te doble protege. Y claro, tú la entrada la tienes aquí, no en la parte de arriba. Es decir, aquí tú no tienes ninguna entrada de la carta, lo cual evitas polvo, evitas en su mayoritariamente humedades y todo ese tipo de, pues, de cosillas que le pueden hacer daño a las cartas. Lo cual esta para mi opinión es la mejor manera y la manera perfecta de blindar tus cartas, ¿vale? Importante, parte negativa de esto, que normalmente son caros, ¿vale? Suelen ser marcas muy top, con mucho renombre y demás. Y por ejemplo, dos paquetitos de, bueno, 200 sleeves de estos de Perfect Fit me salieron, creo que si no me equivoco, 10, 12 euros, lo mismo que me salen los otros 500, y un paquete de 100 de los de fuera, ¿vale? Creo que me costó, si no me equivoco, como 10 euros, lo cual no es una opción de estas que tú dices baratillas, pero si tú tienes cartas muy top, mira el Charizard Phantasmal Flame, el Umbro de Prismatic, cartas top de Ascended Heroes. Yo, por ejemplo, esto no lo utilizo en todas mis cartas utilizo el de 0,2 milímetros. Este lo utilizo, obviamente, en las cartas que yo considero que son top, me gustan mucho y las quiero para siempre. Y es lo que les digo, la parte de dentro te queda súper bien cubierta, ¿vale? Te queda todo muy bien a medida. Estos sleeves encima están hechos prácticamente a medida con el binder, lo cual te queda súper bien dentro. Ahora os lo mostraré, ¿vale? Y lo que digo, la entrada se te queda aquí abajo, lo cual no te entra polvo, no te entra absolutamente nada. Y lo más importante, no tiene ningún movimiento, porque esto es bastante estrechito, ¿vale? La entrada, y luego la carta se te queda dentro, lo cual si tú la intentas mover por un lado, ya veréis que no vais a notar diferencia, porque la carta se queda prácticamente clavada dentro. Son sleeves especiales hechos a medida, ¿vale? Para que las cartas se te queden bien. Lo que digo, no es la opción más económica de todas, pero lo importante es que se te queda muy bien dentro del sleeve, se te queda muy protegido y para mí es la opción número 1. Pero yo no lo utilizaría en todas las cartas, las utilizaría en esto que tú dices. Es una carta muy top, la quiero blindar, la quiero dejar dentro del binder que esté perfectísimo, nada se mueva, se quede muy bien y mirad qué precioso queda, la verdad. Sinceramente, a ver, sí es verdad que todo muy precioso no está, ¿vale? Pero era una carta que, bueno, está un poquito dañada, le tengo mucho cariño, obviamente, y para enseñarles el tema del Whiny, para manipularlo un poquitito, no me da tanto miedo porque ya igualmente, pues está un poquito dañada. Entonces, esos son básicamente el top de sleeves que yo utilizaría, tanto pues la versión convencional, que no la utilizaría, luego tenemos la versión de TVs, que no está mal, pero el único problema que tiene es el desdoblamiento. Hombre, si encontréis algunos sleeves que no tengan tantos desdoblamiento y demás, pues pueden ser recomendables. La de 2 milímetros para mí es la top, porque es la más económica, puedes utilizarlo en muchísimas más cartas, y luego obviamente la más top de todas es esta, que para blindar tus cartas top me parece una locura, porque ya una vez la colocas aquí adentro es que no te tienes ni que preocupar de nada, se te queda muy bien, se te queda muy tal. ¿Qué es lo que pasa? Que si es verdad que, si os dais cuenta, es muy grande, lo cual si tú, por ejemplo, tú quieres colocarla, mira, es que esta hasta te cuesta salir un poco. Si tú quieres darle un blindaje extra, yo sinceramente no lo recomiendo, pero van exactamente, si os dais cuenta, a medida con los top loaders. Es que literalmente van a medida, o sea, es que estos están full hechos a medida, lo cual tú los puedes colocar dentro, hacerle lo de colocarlo y ya se te queda aquí dentro. Vamos, tú una vez lo colocas aquí dentro, esto no sale ni queriendo, ya te lo digo yo, ni por un lado, ni por otro, ni nada, y si os fijáis va literal a medida, lo cual para mí es lo más recomendable y, en mi opinión, lo que más me gusta de todo. Y bueno, si os fijáis en mi binder, todos los tengo, como les había dicho, con el Perfect Fit, con el Outer Sleeve, lo cual, si os dais cuenta, la parte de dentro, ¿vale? Vamos a moverlo un poquitito. Como veis, van exactamente a medida. ¿Lo veis? Cómo está
perfecto, pero perfecto a medida, lo cual vamos a hacer así, ¿vale? Para no, obviamente, no dañar las cartas ni nada, y como veis te queda perfectísimo. Obviamente también depende del binder, ¿vale? Si el binder no tiene las medidas convencionales y eso, pues a lo mejor no te cabe bien, pero como veis todos están perfectamente dentro, lo cual evitas un poquito el problema del movimiento, ¿vale? Lo cual eso me gusta, pero muchísimo. Así que nada chicos, qué decirles, espero que les haya gustado muchísimo el vídeo, ya sabéis, dejar un like, suscribiros y demás. Estábamos en los 700 y pico seguidores, a mí me ayuda muchísimo y nada, nos vemos en la próxima, denle un like al vídeo y hasta la siguiente, adiós.